Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Sergio Zúñiga y quiero compartirles con ustedes el tema acerca de la unidad. Si nosotros nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que ¿cuál es la necesidad más grande de nuestra iglesia hoy en los últimos tiempos? Es la unidad. Sin duda ustedes se han dado cuenta la situación en la que estamos viviendo hoy. Como iglesia global, como iglesia adventista del séptimo día, estamos sufriendo por la unidad. Como conferencias, como campos locales, como distritos y como iglesias, estamos sufriendo con la unidad. Y quiero decirles que Dios tiene un pueblo especial que está unido a Cristo Jesús. Y Dios nos está llamando a ser parte de ese pueblo especial, descrito en Apocalipsis, como el pueblo de Dios, el remanente, los 144,000. En este tema vamos a meternos profundamente en este momento. Y antes de seguir, quiero pedirles que donde quiera se encuentren, oren conmigo. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos porque nos permites abrir libremente tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que el Espíritu nos haga perceptibles a tu voz y a través de tu palabra podamos descubrir los planes perfectos que has diseñado en nuestra vida. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mis hermanos, para encontrar este tema de la unidad en la Biblia, si nosotros vamos al libro que escribió Lucas, el doctor Lucas, sobre los hechos de los apóstoles, vamos a encontrar que la palabra unidad es clave para la introducción de este libro. Si nosotros nos damos cuenta, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos son la introducción de lo que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia primitiva. Si nosotros encontramos aquí que es un claro ejemplo para lo que va a suceder con la última iglesia, con el remanente, con nosotros como iglesia. La iglesia apostólica es un reflejo claro de lo que debe de ser la iglesia adventista del séptimo día. Y este es un llamado especial para ustedes, donde se encuentren, en la religión en la que estén, a ser uno con el pueblo de Dios. Vamos a nuestra Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Lo leo para ustedes y dice lo siguiente. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. En contexto, estas palabras que escribió Lucas se encuentran en las últimas palabras que Cristo Jesús dictó a sus discípulos. En uno de los últimos mensajes que Jesús citó a sus discípulos. Si nos ponemos en contexto e imaginamos cómo estaba Pedro, cómo estaba Juan, cómo estaban los discípulos reunidos en el aposento alto. Si nos ponemos en contexto el sentimiento que tenían estos hombres en su corazón, déjenme explicarles lo que estoy pensando. Déjenme explicarles que cuando los discípulos vieron que su maestro sí era el Mesías, su corazón ardió de alegría. Su corazón sintió una explosión. Automáticamente querían gritar a los cuatro vientos que Jesús era el Mesías.
que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque a través del ministerio, a través de los 3 años que pasó Jesús con sus discípulos, en ellos siempre existía esa duda de que si era el Mesías. De hecho, no podían comprender el rol que tenía Dios, que tenía Jesús en ese momento. No podían comprender que Jesús iba a dar su vida para que vivieran ellos. Ellos pensaban que Jesús iba a levantar con armas ante los romanos, porque estaban agobiados, es lo que nos dice la Biblia. Y entendiendo esto, nos damos cuenta que cuando ven a su maestro que es sentenciado a muerte, cuando ven a su maestro que es azotado, que cuando ven a su maestro que es puesto en la cruz, su fe tambaleó. Toda su fe tambaleó en cada uno de los discípulos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el gran Pedro, que se creía uno de los mejores, que quería estar a la diestra de Dios cuando se levantara en armas, que había prometido una y otra vez que nunca se apartaría de la diestra de su Señor. Él fue uno de los primeros que corrió y que negó a Jesús. Si nos damos cuenta de esto, imagínense el sentimiento cuando todos los discípulos en ese sábado que se habían dado cuenta que a su maestro lo habían crucificado y estaba muerto. Imagínense lo que ocurría en su mente. Este no era el Mesías, este no era el que nos estaba diciendo, no era el Dios. Imagínense las dudas. Pero luego recordaban las palabras de Cristo Jesús. Luego recordaban los sermones de Cristo Jesús. Luego recordaban los milagros y su corazón no sabía qué hacer. Estaban en una lucha. ¿Es mi Señor? ¿Era el Mesías o no lo es? Pero cuando se encuentra con ellos personalmente, cuando les enseña que ha resucitado el día domingo, cuando se dan cuenta de que en realidad su maestro es el Mesías, gozo atraviesa en sus venas. La misión de los discípulos otra vez se acomodó y lo que ellos querían era compartir el evangelio a todo el mundo. Querían obedecer al pie de la letra lo que dice Mateo capítulo 28, 18 al 20. Hacer discípulos, enseñar a todas las personas, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús en este versículo, en el versículo 4, nos damos cuenta que Jesús les da una orden explícita, una orden directa de lo que debían de hacer. Número 1, les dice ahí en el versículo 4 que no debiesen de salir de Jerusalén. ¿Por qué? Los discípulos querían compartir el evangelio a todo el mundo. Pero Jesús sabía específicamente que esa obra solamente se cumpliría con el poder del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vamos al versículo 8, donde encontramos la gran comisión, nos vamos a dar cuenta que Jesús les habla explícitamente a sus discípulos. Después de pedirles, quédense en Jerusalén, no salgan, no corran a predicar el evangelio, necesito que se queden un tiempo más. Jesús les explica ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que les pido que me acompañen donde quiera que estén. Si tienen la oportunidad de tener una Biblia, ábranla conmigo, estudien conmigo. Lo leo para ustedes, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las palabras de Cristo Jesús a sus discípulos eran: quédense aquí, no salgan a predicar, porque necesitan el poder para recibir, el poder para compartir el evangelio. Si nos damos cuenta, mis hermanos, ¿cuántas personas se encontraban en ese lugar? Lucas registra ahí en Hechos
que había 120 personas en el aposento alto. Entre seguidores y discípulos de Cristo, 120 personas. El mensaje de Jesús es claro: ir y predicar el mensaje, no solamente aquí en Jerusalén, no solamente aquí en Judea, no solamente aquí a un lado en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Ahora, si tomamos literalmente las palabras de Jesús, que les hago una pregunta donde están ustedes. ¿Creen que las palabras de Cristo Jesús eran explícitas, eran directas? ¿Creen que Cristo Jesús estaba hablando en serio al pedirles que el evangelio fuese predicado a todo el mundo? Porque si lo tomamos literal y recordamos las investigaciones, algunos eruditos, específicamente este dato lo tomé del Instituto de Misiones de la Universidad de Montemorelos. Ellos dicen que para ese entonces había cerca de 300 mil millones de personas. Déjenme confirmar el dato. 300 millones de personas, disculpen. 300 millones de personas. Imagínense, Jesús le está pidiendo compartir el evangelio a todo el mundo. Según lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Eran 120 personas. ¿Cuántas personas tenían que evangelizar por discípulo, por creyente, para terminar la obra del evangelio a todo el mundo? Porque ¿era esto literal o no era literal? Si es así, y los matemáticos que están en la casa, por favor hagan la multiplicación, hagan ahí la ecuación. Si hay 120 personas que tienen que predicar a 300 millones de personas, ¿a cuántas personas les toca? Yo ya lo hice. Y saben que son 2.500 millones por persona. Imagínense. 2.500 millones por persona. Esto es un dato que, si lo tomamos literal, las palabras que está diciendo Cristo Jesús aquí, nos damos cuenta que es imposible que Pedro pudiese lograr esto. Es imposible que los discípulos, los seguidores de Jesús, que estaban en el aposento alto, puedan lograr esto. Ahora, puede ser que Jesús se refería a nosotros hoy, que somos más. Si nos ponemos esto en contexto, nos vamos a dar cuenta que en la actualidad, si Jesús se está refiriendo a que hoy necesitamos compartir el evangelio a todo el mundo, imagínense el desafío. En la actualidad hay cerca de 7,000 millones de personas, 7,000 millones de habitantes. La población cristiana es grande. En la actualidad hay un promedio de 3,000 millones de cristianos. Ahora, si hacemos la ecuación, no por cristianos, por adventistas, ¿saben cuántos adventistas en promedio somos en la actualidad? Un poco de más de 20 millones de adventistas. Imagínense, si Cristo Jesús está diciendo literal que hay que predicar el mensaje adventista a todo el mundo, necesitamos predicar por adventista a 350,000 millones de habitantes. Imagínense. 350 millones de habitantes, disculpen. Esa es una tarea sobrenatural. Y a lo que voy es esto. Es obvio lo que nos está diciendo aquí, Hechos 1:8, que Jesús está refiriendo a una misión sobrenatural. Una misión que humanamente hablando es imposible. Lo era para los discípulos. Lo es para nosotros hoy en la actualidad, para los cristianos y para los adventistas. Pero Jesús sabía que para cumplir esa misión necesitamos un poder sobrenatural. Y es lo que está hablando prácticamente Hechos capítulo 1. Y todo el resto del libro de Hechos se nos dice que esa misión es posible con el poder del Espíritu Santo. Y eso, mis hermanos, a mí me trae
felicidad, a mí me trae esperanza, a mí me trae energía para seguir predicando el evangelio, pero principalmente para seguir buscando que el Espíritu Santo me utilice como instrumento vivo en sus manos. Y eso es una invitación que les hago a ustedes, donde quiera que se encuentren en este momento. Que su primera petición a Dios sea que el Espíritu Santo los tome, los utilice. Que el Espíritu Santo viva en su vida. Como iglesia adventista del séptimo día, necesitamos el Espíritu Santo. Como iglesia adventista del séptimo día, necesitamos llegar a esta condición que lograron llegar los discípulos para recibir este poder. Porque si nos damos cuenta, Hechos capítulo 2, les invito a que me acompañen, versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 1, se nos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos, dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablaran. 120 hombres, 120 seguidores de Jesús están siendo llenados del Espíritu Santo. Y esa expresión, están siendo llenados del Espíritu Santo, se puede explicar mejor de la siguiente forma. Nosotros no tomamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos toma a nosotros. El Espíritu Santo en ese momento del Pentecostés tomó a 120 personas como instrumentos vivos en sus manos. Si nos damos cuenta de esto, el resto del libro se nos habla cómo es que estos 120 cristianos forman la primera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, que literalmente predicó el evangelio a todo el mundo. Gracias a ellos, tú y yo conocemos el mensaje, pero todavía necesitamos predicar. Y la Biblia nos dice que así como hubo este Pentecostés, así como hubo este reavivamiento, así como el Espíritu Santo toma al pueblo primitivo, a la iglesia primitiva, al remanente final, el Espíritu Santo lo va a tomar. A la iglesia final, el Espíritu Santo lo va a utilizar. Y saben que va a haber un segundo Pentecostés, esa lluvia tardía de la cual predicamos tanto y que la necesitamos urgentemente en nuestra iglesia hoy. Mis hermanos, les invito en este momento a que oremos por esta lluvia tardía. Como dije al principio, la más grande necesidad de nuestra iglesia hoy es la unidad. Y hablando del concepto de unidad, saben que el Espíritu Santo nunca nos tomará como iglesia, al menos que estemos unidos. El Espíritu Santo va a tomar, va a llenarnos, va a utilizarnos como instrumentos, pero en el momento que nos unamos como iglesia. Déjenme explicarles esto. Bíblicamente hablando, si nosotros vemos esos 120 discípulos, seguidores de Jesús que estaban en el aposento alto, que recibieron el Espíritu Santo, estaban unidos. Otra vez leemos el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos y nos damos cuenta que la primera descripción que se nos da aquí es: y estaban juntos. Ahora, este concepto para describir a los discípulos no es normal. En la Biblia, este concepto, específicamente en los evangelios, no es normal. Si nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que esta palabra, que estaban juntos, que estaban reunidos, no se utiliza. No la utilizan. ¿Por qué? Porque espiritualmente
estaban desunidos. Les voy a explicar un poquito este contexto de los discípulos. Si nosotros recordamos, la palabra o la pregunta, más grande que se encontraba en la mente de cada uno de ellos, ¿cuál era? ¿Quién es el mayor? Esta es la pregunta más importante que estaba en la mente de los discípulos y que los desunía, que los separaba. Este concepto de que quién es el superior, quién es el que va a estar a la diestra de Jesús cuando se levanten armas, porque recordamos que los discípulos no comprendían totalmente lo que Cristo Jesús iba a hacer. Ellos pensaban que Cristo Jesús se iba a levantar en armas contra los romanos y que iba a ensalzar otra vez al pueblo judío. Y ellos querían ser el que estuviera a la diestra, al lado de Cristo Jesús. Querían ser el primero. Pedro quería ser el primero. Juan quería ser el primero. Y si nos damos cuenta en los evangelios, lo que más causa a Jesús que ore noche tras noche, aparte de recibir el Espíritu Santo, aparte de ser guiado por el Espíritu Santo, aparte de no pecar, era que sus discípulos estuvieran unidos. Nosotros nos damos cuenta de eso en los evangelios y no se describe en ninguna parte de los evangelios que ellos estaban unidos, hasta en Hechos capítulo 1. Ahora, si vamos al versículo 14 en Hechos, se nos describe el mismo concepto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esa es la condición que se encontraban los discípulos. Los 120 seguidores de Jesús estaban unidos. Y déjenme mostrarles algo más. En Hechos capítulo 2, versículo 1, se describe otra vez esta condición de la siguiente forma. Cuando llega el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, entendiendo este concepto, ¿por qué Lucas está repitiendo el mismo concepto? Si nos enfocamos, ¿cómo era la metodología de escritura hebrea, judía? Nos damos cuenta que si algo querían resaltar, lo repiten 2 veces. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que el mismo concepto se repite. Por eso en la poesía hebrea, en los salmos, tenemos muchas repeticiones, comparaciones, repeticiones. Eso es la hermosura de nuestra poesía hebrea, nuestra poesía judía. En este momento, en este versículo, se repite el mismo concepto. Todos unánimes juntos. Ahora, mi pregunta a ustedes es, ¿qué es lo que les llevó a estar unánimes juntos? ¿Cuáles son estas condiciones que ellos reunieron para estar unánimes juntos? Quiero compartirles una cita de la hermana Elena G. de White que está en Hechos de los Apóstoles, página 29, que dice lo siguiente: aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos, de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Dice también en la página 30 que los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Así la sierva del Señor describe la condición del pueblo de Dios en sus inicios. La condición de los discípulos: estaban unidos porque desviaron todas sus diferencias, porque ellos
se unieron a Cristo Jesús con una misión principal, que es compartir el evangelio, que es seguir las pisadas de Cristo Jesús, que es seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y mis hermanos, esto debe de ser el ejemplo perfecto para nosotros, seguir a Cristo Jesús y unirnos. La mayor necesidad, repito, de nuestra iglesia hoy en día es unirnos en compañerismo cristiano. Ustedes deben de recordar en sus iglesias, en sus familias, que la condición de unidad no es la que reina. Y espero no estar hablando a todas las iglesias. Espero no estar describiendo la condición de todos los lugares. Pero un servidor, con la poca experiencia que tengo, en las pocas iglesias que he estado, me he dado cuenta que la unidad es la mayor necesidad de nuestro pueblo. Saben, hay un texto bíblico, un capítulo muy pequeñito que describe este concepto de unidad. Y quiero compartirlo a ustedes. Quiero guiarlos al libro de Salmos, al capítulo 133. Al libro de Salmos, capítulo 133. Nos vamos a dar cuenta en estos versículos, en estos 3 versículos que comprende este capítulo, que la unidad es un concepto que es solamente consecuencia de Dios. Saben que la unidad no es un producto del ser humano. Y David reconoce esto, que es el autor de este salmo. David reconoce que la unidad es algo que proviene de Dios. Leamos todos juntos el Salmo 103, versículo 1. El Salmo 133, 133, versículo 1. Salmo 133, repito, versículo 1. Dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Ahora, este versículo es especial porque, número 1, entrando en el contexto en el que se encontraba el escritor, que era el rey David, él se encontraba en la cueva de Adulam. En esta cueva se describe en la historia que él se encontraba huyendo del rey Saúl. Recordamos que el rey Saúl quería matar por celos a David. Y ese famoso canto que cantaban las mujeres, que se decía que Saúl era bueno, pero David era todavía más bueno. Imagínense, en Saúl existía ese odio ante David. Después de haber matado a Goliat, se supone que David y el pueblo de Israel debieron haber entrado en una unión todavía más, porque Goliat era lo que desunía al pueblo de Israel. Lamentablemente no pasó así. David tuvo por urgencia huir, y en uno de esos momentos que se encontraba a solas con su ejército, huyendo en esta cueva de Adulam, que vamos a imaginarnos un poquito. Ahí donde tú estás, imagínate, ¿alguna vez has ido a una cueva? Yo he ido a varias y es una experiencia que en lo personal me gusta, porque está tan oscuro que si no traes lámpara no ves nada. La mayoría de las cuevas son húmedas, la mayoría de las cuevas tienen algo que está espeluznante, que da miedo. Saben que la mayoría de las cuevas son solitarias. Imagínense al rey David en una cueva vacía. Ahora, esta experiencia del rey David ahí la Biblia nos narra que él se encontraba ahí solo, pero llegan personas que escucharon que el rey David estaba escondido ahí, personas que seguían al rey David, personas que querían que el rey David
estuviera levantándose en armas en contra de Saúl. Familiares, parte del ejército. Y esa cueva de Adulam se llena de personas que quieren al rey David. Y me imagino que el rey David, disfrutando de esa experiencia, a pesar de la condición en la que se encontraba, que era una cueva oscura y fría, él siente lo bueno y lo delicioso, dice el texto, que es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y déjenme decirles que esta experiencia del rey David es muy, muy importante. Porque el texto que describe aquí, la palabra en hebreo que describe que es bueno y es delicioso, otra vez encontramos con una similitud de conceptos, así como lo encontramos en Hechos. Aquí otra vez se repite el mismo concepto, bueno y delicioso. En el Antiguo Testamento, estas dos palabras se utilizan solamente para describir lo que es Dios, para describir lo que provoca Dios a su alrededor. Bueno, hablando de un concepto recto. Delicioso, hablando de un concepto que se disfruta. Mis hermanos, cuando hay unidad, Dios habita en ese lugar. Y ese ambiente, por más que sea un ambiente oscuro, por más que sea un ambiente húmedo, como la cueva de Adulam en la que se encontraba David, cuando nosotros vemos que hay unidad, ese ambiente se convierte en algo bueno porque la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Se convierte en algo delicioso. No sé en qué iglesia te consagras tú. No sé en qué iglesia te congregas. No sé si esa iglesia es una iglesia pequeñita que está creciendo. Una iglesia que no tiene tal vez lo necesario. Tal vez es debajo de un árbol, como en muchas iglesias que he estado. Tal vez es una iglesia en construcción, que no se vea tan bonita todavía. Tal vez es en la cárcel. Tal vez es en un lugar que tú piensas que no es digno de la presencia de Dios. Pero si tú te consagras unido a Cristo Jesús, junto con los demás que te acompañan, ese lugar, no importa la estructura, va a ser bueno y delicioso, porque la presencia de Dios se va a manifestar. Y eso es lo que explica David en los siguientes dos versículos. Y déjenme advertirles, vamos al versículo 2, ahí mismo en el Salmo 133. Les advierto lo siguiente. Cuando yo leí hace algunos años, que estaba un poco más joven, por primera vez este capítulo, este salmo, no entendí nada, absolutamente nada. Y déjenme decirles por qué. El versículo 2 y el versículo 3 son las comparaciones de la experiencia de la unidad. Son comparaciones que utiliza el rey David para explicar lo que es la unidad. Versículo 2 dice lo siguiente: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mis hermanos, no sé ustedes qué se están imaginando. Yo era un joven cuando leí por primera vez este versículo, y en mi mente solamente tenía preguntas. ¿Cómo es que la unidad puede ser comparada con una barba? ¿Cómo es que la unidad puede ser comparada con un óleo? Es más, mi primera pregunta fue, ¿qué es el óleo? ¿Cómo es que la unidad se puede comparar con unas ropas de una persona que está bañada en aceite? Saben que el rey David tiene un don para escribir. Nosotros lo podemos ver en todos los salmos que él escribe. Número 1, les recuerdo otra vez lo que ya dije. La hermosura de la poesía hebrea se trata en la estructura del texto, en sus comparaciones. Y el rey David aquí hace una comparación de lo que significa la unidad con la barba de Aarón.
como el aceite, el buen óleo que desciende sobre las vestiduras, se derrama sobre la barba, cae sobre el vestido de Aarón. Ahora, cuando yo investigué un poquito más, me di cuenta que el rey David se estaba imaginando lo que pasó en medio del desierto cuando se estaba ungiendo al sumo sacerdote Aarón. Ahora, quiero que donde quiera que te encuentres tú, al menos que vayas manejando, no cierres tus ojos, pero si me estás viendo desde tu casa, cierra tus ojos. Quiero que te imagines conmigo la siguiente escena que el rey David está expresando aquí. Cierra tus ojos, porque nosotros los que ya crecimos, que no somos niños, batallamos bastante en imaginarnos cosas. Para eso los adultos necesitamos cerrar nuestros ojos. Ahí donde te encuentras en este momento, cierra tus ojos conmigo. Y quiero que te imagines lo que está descrito en el Pentateuco, en Levíticos. Este momento especial. Número 1, hace mucho calor. Número 2, es uno de los días más importantes para el pueblo de Israel. En medio del desierto, cerca de 2 millones de personas acampando, pero con la nube de Dios que muestra su presencia ahí, que les trae refugio, que les trae sombra. Todos reunidos alrededor del santuario, del tabernáculo hebreo. Todos viendo esa gran escena donde Aarón está hincado y Moisés tiene en sus manos este óleo, este aceite aromático, este aceite que tiene una sustancia especial, este aceite que solamente tiene ciertas sustancias aromáticas que ha sido diseñado solamente para el santuario. Moisés ya ha rociado algunas partes del santuario, pero es el momento de la unción del sumo sacerdote. Y en este momento Moisés levanta en sus manos esta vasija llena de aceite y la pone por encima de Aarón. Y rocía sobre toda su cabeza. Y Aarón es vaciado de aceite. Y esa barba grande y grande que tiene Aarón es llena de aceite. Sus vestiduras están llenas de aceite. Abre tus ojos ahí donde estás. Imagínate ahora. ¿Puedes oler? Imagínate cómo es que Aarón estaba oliendo. Estaba impregnado de aceite. Ese momento representaba el inicio de todo lo que se iba a hacer en el santuario hebreo, en el santuario terrenal. Ese momento significaba el inicio de la intercesión del sumo sacerdote por todo el pueblo que se encontraba en ese momento. Recordamos que el santuario hebreo había sido diseñado para que Dios habitara en medio de ellos. Y otra cosa, el propósito número 2 para el santuario hebreo había sido diseñado para explicar el concepto de la salvación y redención por medio de símbolos. Este era un símbolo más, el símbolo del aceite que tiene como explicación, número 1, sanidad. En la Biblia, en el hebreo, el aceite tiene como explicación sanidad y como símbolo el Espíritu Santo. El sumo sacerdote que representaba y representa hasta el día de hoy directamente a nuestro sumo sacerdote que en este momento se encuentra en el santuario celestial. Imagínense esta imagen tan bonita que está describiendo el rey David. Esta imagen donde Aarón está iniciando, se le está ungiendo para ser capaz de interceder por su pueblo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en conceptos de unidad? David está diciendo que cuando hay unidad
es como este momento en que se unge Aarón. Aarón, como sumo sacerdote, representa a Cristo Jesús. Donde hay unidad está Cristo Jesús. Número 2, este aceite, que es un aceite aromático. Yo quiero imaginarme a Aarón caminando el resto del día con esas vestiduras hermosas que tenía, caminando alrededor con las personas. Las personas, antes de ver a Aarón, podían percibir, podían respirar este perfume, este óleo que estaba con Aarón. La unidad se puede percibir, así como este buen óleo. La unidad se puede sentir como un aroma agradable. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que entran en las puertas de una iglesia adventista por primera vez? Nunca han ido a ese templo, pero se encuentran una persona sonriente en la entrada, se encuentran a todas las personas que les están dando la bienvenida, y ustedes pueden percibir algo. Ustedes pueden percibir que la presencia de Dios mora en ese lugar. Es porque en ese lugar hay unidad. Y otro concepto, otra explicación es que esto es consecuencia del Espíritu Santo. Así como el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, la unidad es consecuencia del Espíritu Santo. Y así se describe la unidad en este versículo, como el óleo en la barba de Aarón, en las vestiduras de Aarón. Ahora, quiero seguir con este concepto de la unidad con el siguiente versículo, el versículo número 3. Recuerden, estamos en el Salmo 133, en el versículo 3, que dice lo siguiente: como el rocío de Lebrón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Saben, no sé qué está pasando por sus mentes si están leyendo por primera vez estos versículos, pero cuando yo lo hice, después de haber aprendido, después de haber visto qué es lo que significaba el versículo número 2, y al meterme ahora al versículo número 3, me encontré con otro problema. Ahora David, ¿qué se está imaginando? Ahora David, ¿con qué está comparando la unidad? ¿Con Hebrón? ¿Qué es Hebrón? Y empecé a investigar y me di cuenta que Hebrón es una zona montañosa de Israel. Está en la parte norte, en la parte más al norte de Israel, de Judá. Saben que esta cordillera, estos montes del Hebrón, son una bendición para todo Israel, son una bendición para todo Judá. Saben que me di cuenta también que el Hermón son los montes donde se encuentra la humedad más profunda de todo el territorio israelita, de todo el territorio de Judá. En ese lugar es donde más llueve, en ese lugar es donde hay más agua. David está comparando aquí el monte Hermón, el rocío del Hermón, como el agua que él había visto cuando él visitó estas montañas. El agua que vio con todos los arroyos que alimentan al río Jordán. Porque el Hermón, de ahí nace la primera fuente de agua para el río Jordán. Ahora, ¿cómo podemos comparar esto con la unidad? Nos damos cuenta que en esas cordilleras, en esas montañas, hay vida. Nos damos cuenta que es la parte más verde y con más animales de todo el territorio y el desierto de Judá. En ese lugar nace el agua que alimenta absolutamente todo el territorio israelí. Y sí, David estaba comparando con este monte Hermón con la unidad, porque él sabe, él está experimentando en esa cueva, porque a él le ha traído vida la hermandad, a él le ha traído beneficio estar todos juntos, alabando a Dios, teniendo un mismo propósito, una misma misión. Él puede sentir
la vida que hay en la unidad. Por eso David compara la unidad con el monte Hermón. Y déjenme decirles un dato más. Saben que cuando el pueblo de Israel cruzó el desierto israelita, cerca de 600.000 hombres mayores de 20 años salieron de Egipto. Cuando Dios los libera y cruzan durante 40 años el desierto para llegar a la tierra prometida, Canaán. Durante ese tiempo, solamente 2 personas de esos 600.000 hombres llegan a la Canaán celestial. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Dios les había prometido esas tierras. Y saben que a Caleb y a su descendencia les dan esa parte del territorio israelita. La parte con mayor vida. Mis hermanos, esto es una promesa también para nosotros. Cuando hay unidad en nuestro pueblo, está la presencia de Dios, hay vida. Número 1, esa unidad se siente. Número 2, esa unidad trae vida alrededor. Donde quiera que estés, te invito a que hagas el centro de tu vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Si leemos la conclusión de este salmo, el Salmo 133, versículo 3, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mis hermanos, ¿quieres bendición y vida eterna para tu vida? Necesitamos hacer el centro de nuestras vidas, Cristo Jesús. ¿Quieres bendición y vida eterna para tu casa? Necesita Cristo Jesús ser el centro de tu hogar. ¿Quieres bendición y vida eterna para tu iglesia? Necesitamos que Cristo Jesús sea el centro de nuestro hogar. Quiero invitarte a leer un versículo más en el libro de Juan, capítulo 17. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, podemos encontrar, mis hermanos, la oración de Cristo Jesús. Una oración que hasta hoy tiene repercusiones. Juan capítulo 17, nos damos cuenta que el contexto de estos versículos es esta oración que Dios hace principalmente, que Jesús hace principalmente por sus discípulos. Y saben que en los últimos versículos nosotros podemos encontrar específicamente del versículo 20 en adelante lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús está orando, lo que Jesús quiere que hagamos como pueblo. Juan capítulo 17, versículo 20, lo leo para ustedes y dice lo siguiente. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo estamos involucrados en ese versículo. Jesús está orando por nosotros ahí, porque nosotros somos resultado. Nosotros hemos creído por medio de los discípulos. Sigue diciendo el versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas palabras de Jesús deben de convertirse en el centro de nuestras vidas. Jesús estaba invitando a sus discípulos y te está invitando a ti a ser uno en la iglesia. A ser uno como Jesús y el Padre son uno. Ahora, esta unidad de la deidad, de la divinidad en la Biblia, la única explicación que nosotros tenemos es que ellos son uno, que están unidos en propósito, que tienen una misma misión, que saben lo que van a hacer. Cuando nosotros estudiamos lo que es Dios, lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo, nos damos cuenta
que son un equipo, que son uno, que son tres en uno. Y así necesitamos nosotros como iglesia, como pueblo remanente, como pueblo adventista del séptimo día, ser uno. Cuando Cristo Jesús se vuelve el centro de nuestra vida, no importa los conceptos teológicos, no importa las diferencias, eso se lima, eso se echa a un lado, porque lo más importante es Cristo y la misión que nos ha dado. Como pueblo adventista nos une una cosa: el mensaje que predicamos. Descrito en Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles es lo que nos trae unidad. Es lo que nos trae en el camino que estamos persiguiendo. Es nuestro mensaje, es nuestra misión. Y mis hermanos, necesitamos unirnos a ese mensaje, a este pueblo. Sigo leyendo para ustedes. El versículo 22 dice lo siguiente: yo les he dado la gloria que me diste. Repite Jesús otra vez: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como tú también a mí me has amado. Mis hermanos, estos dos versículos nos recuerdan que nuestra misión depende de nuestra unidad. No podemos terminar la obra del evangelio a todo el mundo si no estamos unidos. Y de lo más profundo de mi corazón les hago un llamado a que como iglesia dejemos toda diferencia teológica que nos divide. Dejemos todo concepto personal que nos desune. Dejemos toda diferencia y nos unamos a un compañerismo cristiano. Porque al menos de que estemos unidos, no podremos terminar la obra del evangelio a todo el mundo. Leímos al principio, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nuestra comisión es la de terminar la obra del evangelio a todo el mundo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra comisión, y nunca podremos hacerlo si no estamos unidos, porque en el momento que nos unamos, el Espíritu Santo nos va a tomar. En el momento que pongamos a Cristo Jesús en el centro, el Espíritu Santo nos va a utilizar como instrumentos vivos en sus manos. Recordemos nuestra misión. La sierva del Señor, Elena G. de White, escribió en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 9, que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de predicar el evangelio a todo el mundo. Qué palabras tan excelsas de la sierva del Señor para describir la obra de nuestra iglesia. Hemos sido diseñados, hemos sido organizados para servir y predicar. No podemos servir si estamos desunidos. No podemos predicar si no tenemos un mismo mensaje. Mi deseo para ti, mi llamado a ustedes es que nos unamos, así como Cristo Jesús lo está diciendo, porque para que otros conozcan que Cristo Jesús es el Mesías y lo ha enviado el Padre, como dice Juan 17:23. Para que eso suceda, necesitamos ser uno. Sigo leyendo la conclusión. Versículo 24 de Juan 17. Sigue diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les has dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún, para que el amor
con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos, y yo en ellos. Saben, mis hermanos, que la oración de Cristo Jesús es una profecía. Es una profecía que se está cumpliendo con el pueblo remanente. Nosotros tenemos un mensaje especial que estamos predicando. Nosotros tenemos una tarea especial, pero necesitamos unirnos todavía más. Necesitamos tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Así como vemos en Hechos de los Apóstoles, la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia primitiva, así nosotros necesitamos ver la obra del Espíritu Santo en su plenitud. Esta obra inicia personalmente. Esta obra inicia con un compromiso en Cristo Jesús. Déjame terminar con una ilustración. Quiero que recuerdes a tu iglesia. Quiero que recuerdes al primer anciano, al director de jóvenes. Recuerda al diácono que siempre llega puntual. Puede ser que en esa iglesia estén divididos. Puede ser que el diácono no le cae bien el primer anciano porque es demasiado estricto. Puede ser que el director de jóvenes no le gusta convivir con el diácono porque siempre lo está criticando. Pero de repente, la directora de canto, de repente, el primer anciano, se centran en Cristo Jesús. Toman las palabras de Juan capítulo 17 y se dan cuenta que no importa lo demás, ellos necesitan acercarse a Dios. Y se acercan a Cristo Jesús. De repente, eso lo ve el director de jóvenes. Se da cuenta que es la mayor necesidad que tiene en su vida. Y sigue su ejemplo y se acerca a Cristo Jesús. Estos jóvenes, estas personas estaban divididas, pero ahora se han unido en Cristo Jesús a través de oración, del estudio de la palabra. Su mensaje es claro, su mensaje es real y va a traer bendición y vida eterna a todo alrededor. Dios les bendiga.